Hola a todos, bienvenidos a mi cápsula del mundo emprendedor. El día de hoy estoy bien contenta porque tengo de invitada a una paisana que tiene un negocio muy rico de galletas que se llama Agrarius. Bienvenida, Inés. Buenos días, un placer. Compártenos un Contentísima de poco estar aquí. así, ¿cómo fue tu historia de emprendimiento? ¿Vienes de Venezuela? ¿Lo abriste Sí. allá? ¿Luego aquí? ¿Cómo fue? Lo empecé en Venezuela en el año 2012, en un viaje que hice a los Estados Unidos, cuando estoy ahora mismo allá estudiando en la universidad. Noté que en el pasillo de las harinas había como una revolución. Ya no solamente había harina de trigo y harina de maíz, sino que de repente había un pocotón de harinas que yo dije, wow, ¿qué es esto? Claro. Arroz, tef, trigo sarraceno, sorgo, mijo, y bueno, ¿por qué hay tantas harinas nuevas? Claro. Y me puse a investigar y me di cuenta que efectivamente en ese momento fue como una explosión el tema de la celiaquía, y me pareció que era un tema muy interesante. Cuando regreso a Venezuela me pregunto qué está pasando en Venezuela con este tema, Claro. quién está atendiendo esto, y me doy cuenta que había muy poca gente atendiendo ese tema, y me pareció un reto gigantesco. Cuando empecé a probar los productos que se estaban haciendo, me parecía que tenían como que se notaba mucho que no estaban confeccionados con trigo, ¿no? Okay. Y yo decía, oye, me parece como un poco injusto que los celíacos tengan que conformarse, comer algo no tan rico por el simple hecho de que está hecho sin trigo o sin gluten. ¿Qué tal si hacemos algo que sea tan rico que hasta los que no son celíacos se lo quieran comer? Siempre me pareció como que, o me parece todavía, que sentarte en la mesa y empezar a dividir la mesa, como que esta es nuestra comida, sí, y esto es tuyo, lo que tú comes, lo que yo como. Sí, es como feo, es como odioso. Okay. La mesa es un lugar de encuentro, de inclusión, y esa idea me molestaba muchísimo. Yo pensaba, o sea, ¿cómo hace una mamá que tiene un hijo que es celíaco y van a merendar? Entonces ella compra sus galletas por un lado y a él le comprará otra cosa, claro. O si no, hace entonces el sacrificio de comerse lo que no le gusta. Y dice, ¿por qué la comida tiene que ser un sacrificio? ¿Por qué no podemos? O sea, tiene que haber una manera de hacer algo que no tenga nada que envidiarle a lo que está hecho con el trigo. Rico para todos. Que sea rico para todos y que lo puedas comer con absoluta libertad, que no tengas como ese miedo de, wow, me va a hacer daño, me va a caer mal. Entonces, un poco así fuimos desarrollando la idea. Tardamos un año completo en formular nuestra primera galleta, porque fue un año de conocer las harinas, de entender cómo trabajaban, como de tocarlas, de palparlas, de ver sus posibilidades, qué alcance nos daban. Y descubrimos además que no se trataba, en ese proceso nos dimos cuenta de que esto va mucho más allá de sustituir el trigo. Es que estas harinas en sí mismas tienen muchísimo valor, porque tienen texturas, porque tienen consistencias, porque tienen sabores, porque tienen dimensión. Y el trigo es como muy plano. Un panqué hecho con trigo más o menos sabe igual en todas partes, pero un panqué hecho con harina de avena sabe muy distinto cuando si lo haces con arroz o si lo haces con sorgo. Entonces nos pareció que además del tema de evitar el trigo, estábamos introduciendo este nuevo valor de como sensibilizar o cultivar tu paladar. Claro. O sea, va mucho más allá del tema de la celiaquía. Lo incluye, por supuesto, pero tiene también que ver con un desarrollo de tu sensibilidad, o sea, de poder empezar a descubrir unos matices y unos sabores que son infinitos, claro, y que enriquecen mucho lo que estás preparando, ya sea una galleta, un pastel, un pie. La verdad es que las posibilidades de la cocina sin trigo son infinitas. Wow. Y eso muchas veces se desconoce. Es que la gente, o sea, se ha como encasillado hacer pastelería o panadería sin trigo como un tema, como si fuera un tema asociado únicamente a la celiaquía. Y lo que queremos en Agrario es decirte, no te la vas a comer porque eres celíaco, te la vas a comer porque está rica, porque te va a encantar, porque está deliciosa, porque
porque encuentras en esa galleta o en ese pastel todo lo que quieres encontrar en una galleta o en un pastel. El sabor sí importa, e importa muchísimo. Entonces, fuimos desarrollando como estas recetas y estas mezclas, fuimos jugando con las harinas, viendo qué nos gustaba, qué combinaba con qué. Unas son muy fuertes, unas son muy, como muy robustas, como por ejemplo el trigo sarraceno o el teff, que son harinas que saben como un sabor muy originario. Entonces las combinas con otras harinas mucho más suaves, mucho más delicadas, como la avena, como el arroz. Entonces haces unos matices, unos contrastes allí riquísimos, que además realzan los valores que tienen los otros ingredientes con que trabajas. Entonces, por ejemplo, el chocolate, la mantequilla, cuando las combinas, por ejemplo, con el arroz y la avena, wow, o sea, eso es un sabor riquísimo. Y cuando las combinas con el trigo, no se siente tanto esa riqueza que tienen, esa cosa casi como decadente que tiene como el chocolate. Entonces, bueno, empezamos, primero dijimos, bueno, vamos a quitarnos el trigo. Y poco a poco hemos ido evolucionando. Cuando llego aquí a México, un poco con la idea de replicar el modelo de Agrarius, dado que en Venezuela, bueno, digamos que Agrarius sigue funcionando en Venezuela, pero es así como que si yo digo, no sé si el mes que viene vamos a poder seguir. Claro. Entonces es algo que tú has creado y que quieres. Sí, porque también por dentro se te nota la pasión por tu producto. Es que, fíjate, yo siempre digo que Agrarius es como, yo siempre quise tener hijos varones y el destino fue muy bueno conmigo porque me dio solo 2 hijos varones. Pero Agrarius se convirtió como en mi hija hembra. Claro. Y entonces tu hija hembra tú siempre la quieres tener bella, primorosa, linda, bonita, la cuidas muchísimo, la proteges, ¿no? Y cuando sentí la amenaza de que en Venezuela a lo mejor no iba a poder continuar, yo dije, no, o sea, no puedo, o sea, claro. Esto es lo que me encanta. Este es el trabajo rico, y es rico porque hay un momento, yo soy ingeniero civil además, y qué rico poder hacer en este momento un trabajo en donde yo puedo mezclar lo que traigo como ingeniero, correcto, lo que aprendí en el IESA, en gerencia, pero además mi pasión. Sí. Entonces es como el encuentro de las cosas que más me gustan, porque mucha gente dice, ¿por qué tiene que ver la ingeniería con la cocina? Bueno, tiene que ver y tiene que ver mucho, porque cuando yo veo ingredientes, estoy viendo materiales, procesos con los que puedo, al final una torta es una estructura y tengo que saber cómo soportarla. Claro. ¿Qué hace cada ingrediente que estoy poniendo allí? ¿Qué función cumple para que esa estructura funcione? Para que esa estructura no colapse, para que esa estructura no se me caiga. Entonces es un trabajo divinísimo para mí, porque es como la ciencia mezclada con la pasión, como con el arte, y la verdad es que ha sido riquísimo. Y en México me pareció como que vamos a darle como un giro. En Venezuela el lema es como Agrarius cocina sin gluten siempre. Aquí no quise hacer énfasis en el tema del gluten, justamente para darle como una amplitud a esto, ¿sabes? Como para que la gente no se exima de comer y diga, no, que yo no soy celíaco, eso no es para mí. Entonces ni siquiera le den la oportunidad de probar. Exactamente. Entonces hemos querido trabajarlo más bien como un sabor que puede ser tan absolutamente exquisito y delicioso como algo que está hecho con trigo. Te lo vas a comer y ni siquiera le digo a la gente cuando lo prueban que no tiene gluten, porque no quiero empezar por allí. Claro. Quiero que ese sea como que tú dices, y además no tiene gluten. Claro. Ahora no solamente hemos eliminado el trigo, estamos trabajando sin azúcar refinada. Okay. Entonces aquí, bueno, hay una variedad de ingredientes maravillosísimos. Entonces trabajamos con piloncillo, con cavado, con azúcar de betabel, con azúcar morena, azúcar demerara. Bueno, sí, hay a veces que usamos el azúcar blanca refinada porque hay productos que la necesitan, que lo requieren. Pero la idea es como ser muy inclusivo. Sí. O sea, yo creo que en este tema de la alimentación se están creando como unas especies de claustros, hay como una especie como de yihad culinaria, ¿no? Entonces los palios dicen que lo mejor es que ser palio y palio es lo máximo y todo el mundo tiene que comer palio, y los veganos, no.